Muy buenas amigos, bienvenidos a Guineo Analítico. Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, hoy tenemos un conversatorio, un diálogo, debate con una personita muy especial aquí en el canal. Es la primera vez que participa, si mal no recuerdo. Esta personita se llama Gaby. Creo que ya se licenció de filosofía. Este, Hizo su tesis. Bueno, vamos a dejar que esta personita, pues, se presente, ¿verdad? Y nos diga, pues, mucho de su currículum, pero es muy interesante, muy interesante. Le gusta mucho la filosofía de la ciencia y, pues, damos paso a Gaby. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Claro que sí. Pues, cuéntanos un poquito de ti, Gaby, pues, preséntate, no sé, no sé si, bueno, ¿ya acabaste la licenciatura en filosofía? ¿Estás comenzando la maestría? Efectivamente la terminé, ya soy docente de Estado en filosofía. Lo que estoy Excelente. haciendo ahora, y de hecho ya voy en el segundo año, Ujú. es una maestría en filosofía de las ciencias precisamente. Oh, excelente, excelente. Perfecto. ¿Y cuáles son como, digamos, los temas en filosofía que a ti te agradan mucho? Bueno, tengo un carácter bastante ecléctico, así que voy Ujú. de ahí a allá, pero si tuviera que mencionar los últimos que me han interesado, Ujú. son particularmente la metafísica de clases naturales, el Okey. especificar qué es una clase natural, qué es una Ujú. clase, ver si realmente hay diferencias entre clases epistémicas y clases naturales Ujú. y cómo eso afecta a debates concretos. En mi caso particular, lo que yo más investigo es el caso de la química, lo cual, sin embargo, no quita que también lo he trabajado con otros ámbitos como son las clases naturales físicas o las clases naturales en biología. También en general tengo intereses en historia de la filosofía, particularmente el caso hispanoamericano, Okey. y muchas entradas en Wikipedia actualmente las estoy editando o creando yo relacionadas al pensamiento hispanoamericano para ayudar a su divulgación. Excelente, perfecto. Muy interesante. Excelente, muy bien. Y, digamos, tu tesis de licenciatura, ¿sobre qué la hiciste? Mi tesis de licenciatura fue sobre una filosofía relativamente desconocida en español hasta ese año, ahora está dándose a conocer, que es el materialismo procesual o neomaterialismo de Manuel de Landa, pensador mexicano-estadounidense, el cual forma parte de un grupo Nobel de filósofos entre los 90 y 2000, que a día de hoy recibe el nombre de realismo postcontinental, pero que sin embargo no había sido tratado fundamentalmente en español, lo cual a mí me llamó la atención. Realicé una breve investigación, me di cuenta, ok, no hay tesis sobre esto en español, aportemos un poco al debate y así se escribió esa tesis. Esa tesis claramente, por ser de pregrado y por no ser demasiado irrealista en los objetivos, solamente se centró en las dimensiones epistemológicas y ontológicas del neomaterialismo de Delanda, y el resto ya queda para futuros escritos si es que las ganas están todavía. Excelente, excelente. Creo que sí me comentaste un poquito, sobre esa tesis y, sí tengo referencias a De Landa, bueno, pues, principalmente de Carlos Romero, ¿no? Ujú. Pues, en su tesis sí lo cita mucho. Muy bien, excelente. De hecho, la tesis de Romero me ayudó en mi propia tesis. Está Perfecto. citado ahí. Excelente, excelente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, es que creo que te había pedido como el link hace tiempo, ¿no? Pero, creo que ya la tengo, entonces voy a leerla. Igual creo que está muy interesante. Muy bien. Bueno, creo que el tema del día de hoy, al que nos llevó como a este conversatorio sobre todo, es al tema tan polémico de la existencia de Dios, ¿no? Es Ujú, un tema tan polémico, un tema tan complejo, un tema, que abarca muchísimas cosas, muchísimos temas en filosofía propiamente. Entonces, consideré, pues, que este sea como un diálogo debate, no, evidentemente no hay como un moderador, pues, es como un diálogo, ¿no? O sea, no se pretende así como de, 5 minutos de refutación o de argumentación o algo así, ¿no? ujú. Entonces, pero es como un diálogo, básicamente. Entonces, por ejemplo, tú hiciste un documento, claro, no publicado, pero un documento como pedagógico para que muchísimos, bueno, muchas personas, al menos en el grupo, solamente en el grupo,
o igual no sé si lo tengas publicado en otra parte, pues entendieron un poquito como los argumentos en contra de la existencia de Dios, digamos, que de los que tú, o bueno, de los que tú has tenido como contacto o de los que te agradan, ¿verdad? O sea, no, Es un no poco sé. así. Sí, a Ajá. ver, precisiones algunas. Sí. El texto no está publicado y Ujú, no pretende ser publicado fuera del ámbito del grupo. Yo no recuerdo si tú todavía tienes como presente en la memoria cómo nació todo ese escrito, que fue precisamente hace cosa de un año. No recuerdo si fuiste tú o fue alguien más que mandó un escrito de aproximadamente 10 páginas en el cual afirmaba la existencia de Dios. Yo, de manera completamente circunstancial, dije, oh, está interesante. Y alguien preguntó, ¿y tú estás de acuerdo con esos argumentos? Y yo, no. Y me dijeron, ¿por qué? A ver, y yo ujú, intenté explicar en el cuerpo de texto del chat. A la gente no le convencieron esos argumentos, que está bien, no tienen que convencerles inmediatamente. ujú, Y les mandé el texto de Pérez Jara, el de Materia y Racionalidad, ujú, y tú y otras personas mencionaron, no, y estoy de acuerdo con ustedes, que la terminología del materialismo filosófico, que es la filosofía que está a la base de esa argumentación, es un poco a veces esotérica debido a lo precisa que es, pero también deudora de otros términos que no son de uso común en otras filosofías, lo cual demanda un esfuerzo aparte. Por eso este ujú, escrito nació como un intento de clarificar ujú, lo que en el lenguaje de Pérez Jara está tal vez un poco más oscuro. No pretendo publicarlo porque sería plagio, porque en algunas partes directamente tomo fragmentos del texto de Jara y simplemente los explico mejor. ujú. Solamente tiene un carácter didáctico, pedagógico. Excelente, muy bien. Perfecto. Va, 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 sí. Recuerdo que leí el texto de Jara y la verdad, o sea, sí, sí, como que, o sea, como habías dicho, como yo dije, ¿no? De que no me parecía como el mejor texto, este, pues precisamente, ¿no? Por usar como una terminología un poquito extraña. Y pues sí, creo que lo dice el mismo Jara, o no sé si lo dice en otra parte, que el 99%, 90% de la gente no iba a entender esto porque no estaba muy entrada como en la terminología, digamos, filosófica y mucho menos, pues, de ese marco filosófico estrictamente, ¿no? Ujú. Muy bien. Pero bueno, igual, eh, ¿cuál es? Bueno, no sé si aquí pudieras explicar, digamos, a las personas como cuáles serían básicamente, digamos, los argumentos, o sea, cuáles serían, o de los argumentos que están ahí, cuáles son los 5 o los 3 argumentos que consideras más fuertes o más plausibles en contra de, digamos, la existencia de Dios o la idea de Dios, ¿no? O sea, ¿cuáles consideras tú? Y, digamos, bueno, igual si los puedes como explicar brevemente, ¿no? Igual si quieres, podemos, no sé, publicar el texto en alguna parte, no sé si tengas como algún foro o algo así, o algún blog para que la gente, pues, le dé el link en la descripción y pueda, pues, pueda, leer el texto, ¿no? Entiendo. Lamentablemente yo no tengo un blog o un lugar donde pueda pasarlo directamente. Si quieres, mientras voy hablando, lo puedo subir a Drive y puedo luego pasarte el link con acceso público y ahí la gente puede acceder a Ujú, él. En todo caso, sería la versión primera, porque ahora estoy, tú okey. sabes, Ah, sí, escribiendo la cierto, sí. segunda edición. Exacto, sí. Ajá. Así que algunas precisiones que podría tal vez yo hacer ahora Ujú. no van a estar en el escrito original porque se me ocurrieron a propósito de sus preguntas y comentarios. Okey, entonces esperamos la segunda parte, ¿no? Creo que sería Ah, mejor. ya, perfecto, Ajá. ok. Bien, puedo mencionar rápidamente algunos argumentos. En todo caso, sí he de decir que los argumentos que por lo general se escriben desde el materialismo filosófico, aclaro ya que yo no soy materialista filosófico, solamente tomé estos argumentos por considerarlos muy fuertes, pero yo con algunas otras partes del sistema ya he marcado un divorcio filosófico bastante fuerte. En el caso del materialismo filosófico, los argumentos que se ocupan para no
estar a favor de la existencia de Dios y al contrario afirmar su inexistencia, y concretamente la inexistencia de la idea de Dios, que sería la esencia misma de él, son argumentos a los que se llega por vías no trilladas estrictamente en el ámbito de filosofía de la religión, que sí se llega claramente, sino que se hace por argumentos ontológicos y nociológicos, concretamente. Por ejemplo, la negación de los vivientes incorpóreos en general, Dios, los ángeles, los espíritus, el alma, los fantasmas, etcétera, se da a base de una serie de 5 argumentos principales. Primero, la negación de la creación y la aniquilación estrictas. Para el Filomat no existe tal cosa como la creación o la aniquilación positiva, sino que hay una recursividad, disculpa, una recurrencia infinita de la materia en el tiempo. Por tanto, no hay un momento de no ser cósmico, vamos a decirlo así. Segundo, que la conciencia, las conciencias, los egos son siempre resultados o productos de la evolución energético-matérica de la realidad y por tanto no hay egos desde el principio de los tiempos, no hay yos en in illo tempore y por tanto la idea de Dios como el Dios personal, el Dios con conciencia, se les aparece como absurda. Una tercera tesis sería que la realidad desborda la conciencia, o sea, hay elementos de la realidad que sin ser irracionales, simplemente por su carácter arracional, quedan por fuera del estudio de la conciencia y por tanto se pelea contra toda forma de panlogismo, la idea de que existe una conciencia tal que pueda a través de su acción intelectiva aprender toda la realidad. Por tanto, un ser omnisciente desde el vamos les parecería completamente imposible. Otro argumento que esgrimirían es que la realidad está determinada por mecanismos de pluralidad y codeterminación de partes, por lo tanto, afirmar una entidad que a la vez que otorga libre arbitrio, a su vez plantea un plan divino para la vida de, de aquellos que son criaturas de él, sería también bastante dudoso. Y por último, y yo creo que el argumento ontológico y nociológico más importante que el Filomat esgrime es aquel en el cual se afirma que la realidad expresa una pluralidad ontológica discontinua, más no radical. Esto es, que de facto ni todo está conectado con todo, ni todo está desconectado con todo. Esto porque en el Filomat, en el materialismo filosófico, se defiende el principio de Simploqué, y a través de él se afirma un pluralismo ontológico y nociológico de signo racionalista que postula que, si bien la realidad es plural a nivel ontológico y nociológico, puede ser pensada en términos de unicidad del mundo, en cuanto este es un desarrollo de la materia ontológico general, cuyas únicas características serían precisamente la indeterminación, la indeterminación y la eternidad de la materia, al no haber creación ni aniquilación, la cual, por tanto, no permite reducir el mundo solamente a un caso empírico, y a su vez las ciencias, técnicas y materias que son las que nos permiten troquelar, separar la realidad y descubrir los géneros de materialidad, M1, M2, M3, que le hemos hablado antes, llevan a rechazar toda forma de monismo y toda forma también de fisicalismo. Diría que esos son los argumentos principales que el Filomar esgrime a nivel ontológico y nociológico para luego estar a la contra de la idea de la idea de la existencia de Dios. Excelente, excelente. Creo que sí, es una buena descripción. Muy bien, entonces, vamos a ver. Am, bueno, yo leí, digamos, tu texto, pues bueno, leí el de Jara y ahorita, como sabes, me encuentro como en una investigación, aunque ahorita está pausada, sobre, pues básicamente los argumentos del materialismo filosófico, este, y estamos intentando como refutarlos, ¿no? O sea, digamos, ver como sus deficiencias, ver, pues obviamente cuáles son como las premisas eh, que son falsas. Uno Ujú, de los problemas que yo veo principalmente, no sé si tú puedes notarlo, es que, digamos, ya de paso comienza diciendo, ¿no? Que en cierta parte quieren demostrar que la idea de Dios es autocontradictoria, ¿no? ujú, Esto se me figura muchísimo a decir que, bueno, bueno, como lo hizo Enrique en sus videos de argumentos a priori en contra de la existencia de Dios, que son, digamos, argumentos en donde la propia definición de lo que es Dios lleva consigo como a ciertas contradicciones. Entonces, digamos, leyendo el texto, claro, o sea, llegan como a estas conclusiones,
pero partiendo, digamos, de presupuestos que ya son materialistas. O sea, como puse un silogismo así, de ejemplo de premisa uno, todo lo que existe es material, premisa 2, Dios no es material, por tanto Dios no existe. Entonces, digamos, más o menos así es como veo que se hacen los argumentos, ¿no? Es como de, sí, claro, o sea, creo que es evidente que desde tu marco, que puede ser naturalista, fisicalista, materialista, pues vas a llegar a la conclusión de que Dios no existe. Entonces, ahí como que estarías cayendo en una petición, digamos, de principio, y por eso es que veo como esta deficiencia principal en los argumentos. ¿Tú lo notas o qué puedes decir como a favor de los argumentos o estoy equivocado? Claro, mira, yo entiendo que puede dar un poco la impresión, efectivamente, de que se parte de la asunción de que el materialismo es real. Eh, por supuesto, esto se suele dar cuando, dado que el análisis tiene que ser acotado, pequeño, se parte desde un sistema y no se cuestiona la verdad del sistema dentro de ese pequeño escrito. Ahora bien, si uno lee los textos gruesos de Gustavo Bueno, ya se hace los 5 tomos de la teoría del cierre categorial o ensayos materialistas, etcétera, se verá que la posición materialista no es una posición que se asuma a priori, sino que apagógicamente, por reducción al absurdo, se llega a ella simplemente contrastando ciertas realidades históricas que muestran que, por ejemplo, las perspectivas idealistas no se sostienen, que las perspectivas formalistas no se sostienen, espiritualistas no se sostienen, y así vamos, 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 vamos. Y por mera reducción al absurdo, nos queda solamente la opción del materialismo, y no cualquier tipo de materialismo, porque, por ejemplo, podríamos caer en un materialismo monista, lo cual precisamente el materialismo filosófico reniega de ello. El materialismo filosófico es pluralista y pertenece a la familia de los materialismos no reductivos o no eliminativistas. Así que solamente para empezar, no es que se parta diciendo de que el materialismo es cierto porque sí, sino que hay un camino detrás que por temas de tiempo y de extensión no pueden ser puestos en un escrito que ya trata un tema tan complejo como es demostrar la inexistencia de la idea de Dios. Eso como primer término. En segundo término, lo que yo te podría decir es que en el caso del Filomat, cuando se trata de triturar una idea, se apela precisamente a las verdades que se cree haber llegado previamente en otros contextos de debate. Y en este caso, el aplicar argumentos basados en ver que los tomistas, por dar un ejemplo, privilegian ciertos géneros de materialidad, por ejemplo, M2, que el dios personal sería un dios con conciencia, por tanto tendría una interioridad psicológica, que M2 tiene mayor importancia ontológica que M1, el mundo físico, y es capaz de ordenarlo, crearlo, etcétera, mediante la recurrencia a los universales que estarían en su intelecto infinito, que eso ya sería M3, la materialidad eidética. Para un materialista filosófico esto sonaría extrañísimo, porque ellos dan una, por así decirlo, isovalencia, una misma importancia a M1, M2, M3. Por tanto, hay sinexiones, hay encuentros, hay relaciones de un mismo nivel entre los tres géneros de materialidad versus lo que estaría diciendo el tomismo, que sería privilegiar a la conciencia divina por sobre los otros géneros de materialidad y a su vez decir que esta es autónoma, que el Dios personal es él tan poderoso, tan egregio, que se puede sostener en su propia individualidad al margen luego de la materia idética o la materia física. No sé si me doy a entender en este punto o te gustaría que lo responda de otra manera. Ok. Eh, a ver, muy bien, muy bien. Entonces dices que ya digamos en los textos directos de, del autor, en este caso que es Gustavo Bueno, se encuentran como la demostración de los presupuestos, ¿no? Porque sí, o sea, veo es como o sea, otra vez, ¿no? De parto de mis presupuestos y llego a la conclusión, pues evidente de que Dios no existe, ¿no? Entonces, em, creo que sí se debería demostrar esos presupuestos, pero bueno, me comentaste que el autor ahí lo hace, que se demuestra o que se lleva como un camino dialéctico. Bueno, creo que si es así, tendría que leerlos, ¿no? Pero, por ejemplo, mientras tanto, no sé, por ejemplo, ¿qué te parece?
analizar como la primera vía de Fesser, ¿no? O sea, cuáles son los presupuestos, digamos, que tú no aceptarías, o sea, para no llegar a esa conclusión, básicamente, ¿no? No sé si te parece. Claro, no hay ningún problema. Eh, Solamente una pequeña precisión, porque tal vez lo anterior no se entendió como muy bien Ujú, y me gustaría que, así claro. como que quien escuchara esto le quedara claro. Ujú, Lo que simplemente afirma el materialismo filosófico respecto de la ontoteología católica es que Dios, en tanto que sujeto psicológico, personal, y por tanto segundo genérico de cara a la ontología del materialismo filosófico, él crea el mundo físico, M1, a través de los universales que él tiene en su entendimiento infinito, M3. Con lo cual, M1, el mundo físico estaría sinectivamente conectado a la actividad conservadora de la conciencia personal divina, de modo tal que Dios mantendría las cosas en el mundo, las cosas del mundo en su ser. Así, M2, Dios personal, puede existir sin M1, el mundo físico, ni M3, los universales, y de ahí el espiritualismo cristiano de afirmar que Dios puede existir externamente al mundo físico, mas no obstante, el mundo físico necesita del Dios personal y los universales para existir. O sea, M2 mm, sería autónomo respecto de M1 y M3, pero M3 y M1 son dependientes de M2. Eso sería básicamente desde la perspectiva del ujú. materialismo filosófico lo que afirma la ontoteología católica atomista. Exactamente, sí, creo que ahora sí lo entendí. Pero bueno, vamos allá, ¿no? Vamos allá. A ver. Ujú. Muy bien. Sí, sí, sí ves la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Muy bien, perfecto, muy bien. Ok, entonces, creo que ahora sí, digamos, esa parte que tú comentaste, la entendí perfectamente. Am, a ver, déjame checar. Muy bien. Y hay una contraposición claramente, ¿no? Porque tú dices que, digamos, el mundo, y creo que sí, yo lo había leído, el mundo físico no depende, digamos, en este caso, de Dios, ¿no? O sea, creo que Dios sí se identificaría con M1 o estoy equivocado. No, no, Dios se identificaría con M2. Al ser él una conciencia desencarnada dentro de la Ajá, ontoteología católica, ajá, él sería su ser personal, sería ok, su dimensión de ser racional, en este caso un intelecto infinito y una voluntad infinita. El ajá. mundo físico sería M1 y el Oh, territorio de las relaciones reales, por ejemplo, las verdades matemáticas, etcétera, sería ajá, M3, aquellas ok, verdades que son intersubjetivas y ajá, alcanzables para cualquier sujeto con intelecto. ok, perfecto. Y habías dicho que, digamos, no, a ver. Bueno, no, sí, sí, ya, ya, ya. Muy bien, ahora, ese es como, digamos, la primera vía atomista, pero desde la formulación de Edward Fesser, ¿no? Ujú. Entonces le llaman como la formulación existencial de la primera vía, ¿no? Porque ahora se habla de cómo es que las potencialidades presuponen, digamos, la existencia de una entidad o cuando éstas cambian, pues presuponen su existencia, ¿no? Entonces, muy bien. Pues esta vía nos lleva propiamente a que una entidad inmaterial que es llamada acto puro, porque propiamente no tiene mezcla alguna de potencialidad pasiva, solamente de potencia activa, Ujú. este, digamos, es la que es el fundamento del movimiento, ¿no? O sea, es básicamente lo que la primera vía infiere, un fundamento del movimiento. Entonces, por eso es que, bueno, se comienza hablando de distinciones como sustancia accidentes, actopotencia, em, series causales per se, y creo que son como los términos más importantes o distinciones más importantes, o al menos así lo veo desde la postura que tiene Jason Mitchell, que es un anglosajón intensivo, un Tobias intensivo, que comienza diciendo que distinciones como sustancia accidente se fundamentan o se construyen a partir de la primera vía, ¿no? Porque quiere fundamentar el movimiento. Entonces, por eso es que tenemos lo que es la resolutio, ¿no? Que es el cambio accidental. O sea, queremos explicar el cambio accidental. Bueno, proponemos una distinción intrínseca, que es la distinción sustancia-accidentes, y posteriormente proponemos una distinción que es extrínseca, que es buscar una causa extrínseca, digamos, de esas entidades que se mueven o el cambio accidental. Entonces, por eso
tenemos, digamos, lo que es la primera vía. Muy bien, entonces, igual si quieres, vamos como enunciándola y tú me dices, bueno, esa premisa pues es falsa, ¿no? Desde la postura buenista o desde la postura del materialismo filosófico. Muy bien, entonces, la primera vía, o bueno, primera premisa, perdón, dice, el cambio es un rasgo real del mundo. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Hasta aquí estamos muy bien. Muy bien, ahora dice, dos, pero el cambio es la actualización de una potencia. ¿Qué tal? Eso es cierto, dados determinados valores, pero en otros casos podría no ser el caso. Ok, como en qué situaciones no podría ser el caso. A ver, eh, Ujú. por Ok, ejemplo, en una entidad, esto es un poco ajá, complejo de explicar, por eso estoy buscando las palabras. ok, A ver, suponer que todo lo que se mueve ha de ser movido por otro es una hipótesis probable, ¿verdad? ajá, Ahora bien, que sea probable no implica que ella misma se encuentre demostrada porque podría suceder que algo le fuese, por ejemplo, con natural el movimiento, por ser una propiedad intrínseca suya, sin necesidad de que nada le imprimiese el movimiento y por tanto no haber necesariamente un paso de la potencia al acto. Por ejemplo, la primera ley de Newton apunta a que, ajá, frente a lo que creía Aristóteles, un cuerpo no necesita que otro le imprima fuerza para mantenerse en su estado de movimiento. Y si algo estuviese en ajá, movimiento desde la eternidad por serle un elemento connatural, en ausencia de fuerzas externas, continuaría eternamente en ese movimiento. De ahí que la inercia, ujú, eh, por así decirlo, naturaleza física, la inercia, ujú. contradice en cierto sentido, no en todo, por eso esto es parcelado, y contradice el argumento aristotélico tomista. Ok, yo diría, por ejemplo, que, bueno, es que leí un artículo de Enric, incluso leí el mismo artículo que cita, que es el de Fesser, ¿no? Que es uno donde defiende el principio aristotélico, digamos, de esas objeciones. Una de las respuestas que se me ocurre, porque no tengo en la memoria, digamos, esas respuestas, es que el cuerpo que se mueve en el espacio, o sea, es movido de forma per se por el espacio-tiempo, ¿no? Porque sabemos que, digamos, ese cuerpo no se mueve de forma aislada, o sea, digamos, hay otras cosas que le permiten moverse, en este caso es el espacio-tiempo, ¿no? Ujú, Entonces, el propio espacio-tiempo fundamenta, digamos, a ese cuerpo para que se mueva localmente, ¿no? O sea, porque igual se presupone que hay un cambio local, que es como de, a ver, en parcelas o partes del espacio-tiempo, por ejemplo, el cuerpo navega x1, x2, x3, ujú. xn, ¿no? Entonces navega xn partes del espacio y quedaría, siento yo, respondida esa objeción. O tú qué responderías. Yo diría que un materialista no tiene absolutamente ningún problema en asumir eso que tú estás mencionando como cierto a nivel de los Ajá, contenidos, pero sin postular para ello la existencia de un Dios. ok, Simplemente ajá, desidentificando ujú, a Dios con el ser mismo, siendo el sí, ser lo que existe. Por ejemplo, el ajá, filomat lo llamará la materia ontológica general. Un ajá, materialista no necesariamente del filomat lo llamaría materia en general, ujú, etcétera. Aquello que es el ser será aquello que establezca las condiciones de posibilidad, los constreñimientos, si queremos hablar así, ujú, para que algo ocurra, tenga ciertas acciones, opere de ujú, cierta manera en la realidad, mas no por ello identificar a ese ser con un Dios, ujú, que es lo que, sí, por ejemplo, en el escrito hablábamos de la falacia ontologista, ujú, que es identificar toda forma de ser como egoiforme y por tanto establecer una relación de igualdad entre idea de ser igual idea de Dios. ajá, exacto. Pero bueno, ahora el punto es que la segunda premisa puedes darla por hecha, ¿no? O sea, puedes darla por verdadera. Sí, puedo darla por verdadera con breves matizaciones. Perfecto. A ver, perdón, ¿se ve, digamos, la diapositiva? No, yo las estaba tomando por como las decías, pero no, no se ve lo Ah, que... bueno, el cambio es la actualización de una potencia, entonces estarías dispuesto como a dar por supuesta esta premisa, ¿verdad? Sí, podría darla por presupuesta.
Ok, perfecto. Vamos a la tercera. Dice, la actualización de potencias es un rasgo real del mundo, ¿no? O sea, creo que pues se sigue de la 2, ¿no? Entonces, creo que no habría ningún problema aquí. Entonces, vamos a la cuarta. Dice, ninguna potencia puede ser actualizada a menos que algo ya actual la actualice. Y esto no solamente es como en la causalidad, en la causalidad lineal, ¿no? Porque sí, hay contextos en donde, por ejemplo, una partícula elemental puede actualizarse sin la necesidad de que otra partícula la actualice, ¿no? Este, no sé si esto es como algo, ¿cómo decirlo? Algo preciso o no sé si podrías como precisarlo un poquito más en el sentido de que hay partículas elementales que sí cambian, pero no necesitan de otra partícula para cambiar. Es verdad, ¿no? O, A ver, ajá, es un poco complejo hablar ajá, de causalidad en el aire, ya ajá, que teorías exacto, sí. causales hay, Ujú, muchísimas, sí. hay varias. Ajá, ¿Qué te podría decir yo al respecto? Lo único que te diría al respecto es que la causalidad, si supone algo, supone cuerpos, y por tanto ok, es inmanente al mundo, ajá, y que el principio de Simplequé, por ejemplo, si lo damos por bueno, yo entiendo que además de tomista, tú tienes cierta sensibilidad platónica, sí, así que el ajá, principio de Simplequé platónico podríamos considerar ajá, que es correcto. Eh, el principio de Simplequé, en tanto presupone una desconexión entre diversos esquemas de identidad y causas eficientes, nos impide remontarnos a un regressus ad ujú, infinitum o a una primera causa, que eso sería algo que precisamente entra en la discusión sobre el infinitismo causal y series causales per se, etc. Y si aceptáramos que fuera cierto a pesar de todo ello, eh, vía regresus sería muy difícil pensar en que nosotros podemos salir del mundo y encontrar una causa eficiente infinita, pues como la causalidad presupondría los cuerpos, ya que es un esquema de identidad material el que se ve afectado cuando hay una instanciación de una relación causa-efecto, desaparecidos los cuerpos, parecería ser que desaparecerían las relaciones de causalidad. Por tanto, la primera vía, que presupone a un ente incausado y que por tanto estaría por fuera de un esquema de causalidad material, difícilmente podría afectar a una entidad que luego formaría parte del mundo. Véase, hablando hipotéticamente, esa primera entidad que sería afectada por el motor inmóvil. ajá, sí, sí, sí. Nada más que, bueno, o sea, entiendo esa parte, pero, por ejemplo, o sea, creo, o sea, ahí entonces la tercera premisa, o bueno, la cuarta premisa podría ser falsa, o igual, no sé cómo entiendas, digamos, el principio de causalidad. O sea, yo hablo, digamos, de lo más abstracto y general, ¿no? Que es, digamos, una causalidad que es jerárquica o una causalidad que es de fundamentación, ¿no? Por Ujú. ejemplo, esto podría parecer evidente en el sentido de que hay niveles en la realidad que fundamentan unos a otros. Entonces, hablo, digamos, de ese tipo de causalidad y también, digamos, la causalidad que es lineal, en el sentido de que es temporal. Por ejemplo, el patear un balón, el empujar algo, ¿no? O sea, digamos, esa causalidad no es simultánea o esa causalidad requiere, digamos, temporalidad, porque hay un momento en donde un objeto empieza, digamos, a ejercer cierta, cierta causalidad con respecto a otro cuerpo, pero digamos sería lineal porque en la serie causal per se, pues evidentemente el efecto es por la causa, ¿no? Porque la causa deriva el poder causal al efecto. Entonces, por eso se habla, digamos, de motores secundarios y del motor inmóvil. Entonces, tú dices que la causalidad supone cuerpos. Bueno, digamos, la noción de causalidad tomista, pues evidentemente no, porque primero, digamos, parte del cambio y por eso se llega como a la premisa 35, no lo sé, que a un actualizador puramente actual, ¿no? Pero para eso debemos navegar en esas premisas, ¿no? O sea, la cuarta dice, ninguna potencia puede ser actualizada a menos que algo ya actual la actualice y no, otra vez, no solamente me refiero a
eventos lineales, o sea, eventos, digamos, que requiera tiempo, sino eventos de fundamentación. O sea, podríamos poner la física fundamenta la biología a la química, y hay como una, o sea, aquí y ahora necesito yo que exista el mundo cuántico para que yo exista. O sea, mis partículas elementales y el espacio-tiempo requieren existir aquí y ahora para que yo tenga esa posibilidad de, digamos, de cambiar, ¿no? Para que yo, digamos, pueda estar aquí, hablando contigo, actualizando ciertas potencias que yo tengo. La, las partículas elementales o espacio-tiempo tienen que existir aquí y ahora. Y es por eso que la cuarta premisa es verdadera, ¿no? Porque o sea, ninguna potencia puede ser actualizada a menos que algo ya actual. O sea, aquí y ahora algo está, digamos, actualizando o permitiéndome, en este caso, que yo exista y yo pueda pasar de la potencia al acto. Pero, ¿qué opinas tú, Gaby? O sea, yo puedo aceptar la cuarta premisa, Ajá, que no se malentienda. Yo ok. puedo aceptarla siempre que entendamos que esos eventos actuales, que estoy de acuerdo contigo, existen, son ciertos, siempre que haya fenómenos de instanciación causa-efecto, eso responderá a un esquema material de identidad y por Ujú, tanto todas esas potencias actualizadas por algo que ya es actual, lo serán en tanto que es algo que existe en términos de cuerpos. O sea, esa sería como la única diferencia que creo que tendríamos tú y yo, ya que en contraposición al tomismo, luego quedará por ver si en oposición por errado, sino simplemente por oposición vamos a decir ahora, el materialista filosófico estaría pensando en que no hay que sustancializar, no hay que reificar las relaciones de causalidad y a partir de ellas derivar un tipo de causalidad que no se instancia en la realidad, que pues, por ejemplo sería la idea de Dios como causa sui. ujú, El materialista filosófico aceptaría sin problema cuatro, siempre y cuando entendamos que no hay un ente causado por sí mismo y que por tanto sea plenamente actual al modo del motor inmóvil de ujú. Aristóteles. Claro, o sea, los tomistas no sostienen que Dios sea causa sui, o sea, sostienen que Dios es causa primera, o sea, no es como que se diga que Dios se causa a sí mismo, porque Dios no se causa a sí mismo, o sea, eh, eh, como se afirma, pues es Dios causa primera, pero no es causa sui, o sea, causa sui es de lo que se habla, por ejemplo, con Spinoza, pero digamos un tomista ortodoxo, incluso heterodoxo como Fesser o como Kunz, te dirían que Dios no es causa suya, o sea, que Dios es causa primera y listo, o sea, Dios no se causa a sí mismo, o no es causa suya, pues por eso, o sea, porque es una causa primera y es un ser necesario. Ese es el punto, ¿no? Ahora, vamos a navegar en las premisas, porque en las premisas tiene que haber una premisa que sea falsa para que no podamos inferir de nuevo un actualizador puramente actual, Eh, ¿no? eh, claro, Ajá, no. Te puedo hacer una pequeña precisión sobre la idea de causa sui que por lo sí, menos a mí me parece interesante. ajá, Eh, lo que tú me mencionas, de hecho, me resuena porque lo he escuchado más de una vez, esto de que la causa sui es un atributo que no es defendido o que como mínimo no sería propio de la causa atomista, por decirlo así. ajá, De hecho, esto no ha pasado desapercibido para los propios filósofos teístas, quienes incluso han tratado de bajarle el perfil a este argumento, lo cual entiendo. No por nada en el siglo XX tenemos a figuras filosóficas como Sartre que refutaban la existencia de Dios en el ser y la nada, precisamente apelando al argumento de la causa sui. ujú, En respuesta, tenemos autores, por ejemplo, como Julián Marías, que se opusieron a esta crítica alegando precisamente que el concepto de causa sui no es tomista y no se ha tomado nunca en serio y que es simplemente una expresión que se ha empleado, ujú, pero de forma más bien informal sí, y que nadie ha dicho propiamente tal que Dios sea causa sui. ujú, Lo que un materialista filosófico te contestaría es que esa argumentación sería muy gratuita y por tanto sostener que la idea de que la causa sui es algo residual o una idea sin mucha importancia dentro de la ontoteología católica sería falso, porque sin perjuicio de que un tomista o el propio Santo Tomás no hayan ocupado el término causa sui propiamente tal, al ser Dios
conceptuado como el ser simplicísimo, que creo que con eso sí estarías de acuerdo, Ujú, al ser Dios conceptuado como el ser simplicísimo, sin partes, y al estar la pluralidad desde la propia ontoteología católica ligada a la materia, los actos de Dios no pueden ser fruto de codeterminaciones, solamente pueden ser autodeterminaciones. O sea, Dios se autodetermina. ujú, Y la idea de autodeterminación, necesariamente, como en general la mayoría de las ideas que tienen el prefijo autos en su expresión, están vertebradas por la idea de causa sui. La única manera de quitar a Dios la noción de causa sui y por tanto su condición de ser autodeterminado sería hacer de Dios, en vez de una entidad eh, con unicidad, volverlo una entidad plural. Y en ese sentido, como la ontoteología católica atribuye la pluralidad como una propiedad ligada a la materia, Dios dejaría de ser una entidad única y sería una entidad plural y por tanto material. Y por eso la causa sui, la noción de causa sui, la idea de causa sui, esté o no escrita tal cual en un texto tomista, indirectamente está expuesta ahí a nivel fundamental, porque forma parte de los atributos nucleares de la idea de Dios, que éste sea un ente autodeterminado, de forma tal que si uno suprimiese la noción de causa sui y por tanto la idea de Dios como ser autodeterminado, se corre el riesgo de que la propia idea teológica de Dios se destruya. Eso sería lo que te contestaría un materialista filosófico. ok. Entonces, dirías que, o sea, porque por ejemplo, cuando yo decía, a ver, es que Dios se explica a sí mismo o Dios se causa a sí mismo, o sea, eso es una idea errónea porque es nada más, o sea, se dice, Dios es causa primera y listo, o Dios es la explicación más fundamental y listo, o sea, es como la única cosa que sería Dios en este caso, porque no es que se explique a sí mismo o no es que se cause a sí mismo, o sea, sería absurdo como decir Dios se causa a sí mismo. Es lo que yo entendía por causa sui. Ahora, tú dices, Dios se autodetermina, ¿no? Bueno, sí, en un sentido sí, en el sentido, digamos, de que Dios, o sea, tiene voluntad, ¿no? O sea, tiene voluntad y tiene intelecto y tiene voluntad y por eso puede, digamos, desear, des- eh, o bueno, no desear, sino tener la intención de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, tiene intencionalidad, Dios tiene intencionalidad y por eso es omnipotente y puede hacer todo lo que sea lógicamente posible y por tanto metafísicamente posible. Eso sería una causa sui, como yo la estoy describiendo ahorita. Podríamos decir que sí, sí. Ok, perfecto, muy bien. Igual, no creo que exista mucho problema porque yo sí tenía problema con el término que yo entendía, pero si a eso te refieres con causa sui, perfecto, no, no hay ningún problema, ¿no? Muy bien, entonces, sigamos con la argumentación, ¿no? Porque, digamos, estas premisas nos llevan a el motor inmóvil. Entonces, por tanto, todo cambio es causado por algo ya actual, ¿no? Igual puse dos ejemplos. Puede ser desde un cambio lineal o existen eventos que no son cambios lineales, por ejemplo, partículas elementales que sin otra partícula se actualizan, sin ninguna otra partícula, entonces, pero sí se actualizan por alguna otra entidad fundamental, ¿no? O sea, aquí y ahora. En este caso no habría ningún problema con eso. Ahora, 6. Premisa 6, que se dé cualquier cambio C presupone alguna cosa o sustancia S que cambia. ¿Cómo ves esta premisa? Es lo que nosotros llamaríamos, es una relación de causalidad dentro de un esquema material de identidad. Cambiaríamos algunos de los términos que están en la premisa 6, claramente Ujú, para precisar qué queremos decir, pero sí, se podría aceptar. perfecto, muy bien. 7, la existencia de S, ¿no? De una sustancia S a un individuo en cualquier momento dado presupone la actualización concurrente de la potencia de S para existir. Entonces, digamos, esto ya a nivel jerárquico, ¿no? Como te decía, el espacio-tiempo aquí y ahora actualiza, o bueno, es necesario que esté aquí y ahora fundamentando todo lo demás o las entidades emergentes o derivadas, como pueden ser sustancias químicas, átomos, moléculas, especies, seres humanos, estrellas, etcétera, para que existan aquí y ahora y les permita poder cambiar. Entonces, a eso se refiere, ¿no? De la existencia de una sustancia en cualquier momento presupone la actualización concurrente de la potencia de S para existir propiamente. Entonces, ¿qué te parece la premisa 7?
Me parece una premisa interesante que se puede aceptar, solamente creo que habría que entender y precisar que aceptar, por ejemplo, la idea de una particular idea de ser filosófica, Ujú, por ejemplo, en el caso del tomismo claramente es el Dios católico. No sé, en el caso de Schopenhauer, la voluntad, por dar un ejemplo, ujú, eh, o el materialismo filosófico, la idea de materia ontológico general, podían aceptar que fundamentalmente existe una realidad que condiciona, permite que ujú, otras realidades existan ujú, y que eso permite explicar la posterior progresión de dicha realidad. ujú, Esto que, por ejemplo, menciona Laplace de que el conocimiento del universo precedente permite conocer las condiciones del universo que ujú, vendrá sucesivamente. sí, Eso se puede aceptar, pero siempre en base a una idea fundamental de ser, no siendo esta idea fundamental de ser eh, necesariamente igualable a la idea de Dios. ujú, Por tanto, no es que, por ejemplo, un ateo genérico o que un materialista genérico vaya a negar que existe algo fundamental o algunas cosas fundamentales, porque también puede ser pluralista, ujú, que sean las cosas que se han de tener presupuestas para luego entender las actualizaciones concurrentes de ciertas potencias dentro de un esquema S ujú. realmente existente. Por eso sería como la única precisión que haría con respecto a las 7. Excelente, perfecto. Y dice 8. Por tanto, toda sustancia S en todo momento eh, tiene algún actualizador A de su existencia, ¿no? Sea tanto lineal, bueno, no creo que hablamos aquí de forma jerárquica, ¿no? Y como ya lo decías, ¿no? Este, en tu marco o en el marco del materialismo filosófico hay entidades o una entidad o entidades que fundamentan a otras entidades para que éstas existan, ¿no? Las determinan, les imponen ciertas restricciones, pues para que esas entidades existan y hagan determinadas cosas, ¿no? Entonces, la 8 se sigue de las demás premisas. Toda sustancia S tiene en algún momento algún actualizador A, digamos, de su existencia. Muy bien. Entonces, ajá, no sé ¿Qué si quieres pasaría, decir, qué pasaría ajá, aquí, por ejemplo, con aquellas entidades, por ejemplo, del ámbito de la lógica? Esto es una pregunta, ojo. ok, ¿Qué pasaría con aquellas entidades que, siendo infinitas, ujú. son numerables? ¿Como cuáles? O sea, como entidades matemáticas o algo así, Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué pasaría con los conjuntos infinitos numerables? pero como, o sea, tú, No, bueno, no me estoy dando a entender, lo siento. A ver, a ver, de nuevo, sí, partamos de nuevo. okey, Ya, ya. Ambos sabemos que existen los conjuntos infinitos numerables, ¿estamos de acuerdo? sí, ajá, Ya, los conjuntos de números negativos, por ejemplo, son ajá, infinitos y numerables. Podemos o contar perfectamente cada uno de los ujú, elementos que forman parte de ese conjunto. ajá, Podemos establecer correspondencia biyectiva con el conjunto de los números naturales. ¿Hasta ahí ajá, estamos de acuerdo? sí, Ya, perfecto, aún siendo infinito, los elementos que pertenecen al conjunto de los números negativos no se diluyen, no quedan anulados. La serie de los negativos no tiene un primer término, no ajá, tiene un primer motor, diríamos. claro, Concluye en menos uno, pero no tiene un primer elemento, lo ajá, cual, sin embargo, no afecta su integridad lógica. ajá, De modo tal que no es necesario postular un primer término para que la serie tenga sentido y ajá, para que sus miembros no se pierdan en la infinitud. okey, muy Eh, bien, Al ajá, respecto, ¿qué podrías comentar tú? okey, que, por ejemplo, las entidades matemáticas son entidades abstractas, ¿no? O sea, solamente, bueno, al menos como yo lo entiendo y puedo defender y puedo demostrar, esas entidades solamente se encuentran, digamos, en la mente o de un ser humano o en la mente divina, ¿no? O en una mente, porque propiamente son entidades abstractas. Entonces, hay que distinguir entre entidades abstractas y entidades, digamos, que son o pertenecen al modelaje del mundo o a la ontología. Entonces, tú puedes encontrar que, claro, o sea,
puedes encontrar infinitos en matemáticas, incluso fuera de las matemáticas, en lógica, en una lógica para consistente, etcétera, pero esas entidades no pertenecen, digamos, a la categoría de entidades que poseen, digamos, el ser, ¿no? O sea, que poseen una distinción entre ser y esencia. O sea, por eso es que las entidades matemáticas son muy diferentes a las entidades, digamos, que existen y que fundamentan, o bueno, que simplemente existen, ¿no? Son diferentes, son entidades que no poseen el ser, por así decirlo. No son entidades biológicas, ni químicas, ni partículas elementales, no, porque no es que las entidades matemáticas estén en algún nivel entre la física y entre la biología o las matemáticas fundamenten a nuestro mundo, porque no es el caso. Entonces, son entidades que son abstractas, ¿no? Pero ¿tú qué opinas? O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que Ajá, las matemáticas son entidades abstractas, ajá, pertenecerían al mundo M3. ajá, Eh, en este caso, Dios, al ser el religador de las conciencias, ujú. eh, él tendría también agencia dentro de el ámbito abstracto, de modo tal que, siendo el ámbito abstracto parte del stock de lo real, se vería incluido en la afirmación de la primera vía de que todo lo que se mueve es movido por otro. Y si eso fuese así, el ejemplo de los conjuntos infinitos numerables, perdón, No te preocupes. permite la existencia de múltiples motores paralelos. No habría que recurrir a la idea de un primer motor. Ah, bueno, pero se recurre a la idea de primer motor porque propiamente se requiere algo que no tenga potencias pasivas, ¿no? Entonces, o sea, tú, si notas, o bueno, incluso, bueno, igual si quieres vamos a navegar por el argumento, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que Fesser lo que dice, para que haya más de un actualizador puramente actual, tiene que haber algún rasgo diferenciador que uno de ellos posea y los otros no, pero solo podría haber tal rasgo diferenciador si un actualizador puramente actual tuviera alguna potencia no actualizada, lo cual, siendo puramente actual, no es así. Por tanto, no puede haber tal rasgo diferenciador y en consecuencia no puede haber más de un actualizador puramente actual. Y es por eso, ¿no? O sea, no hay más con qué diferenciar a esos motores paralelos que sirven como fundamentos porque son puramente actuales. Entonces, lo puramente actual que no tiene mezcla de potencia o algún otro rasgo diferenciador colapsa en que son solamente uno. O sea, si tuviéramos tres, queríamos discernir los tres, no podemos discernir los tres ontológicamente, por tanto colapsan en uno. ¿Pero qué opinas? Aquí sería donde tendríamos una divergencia, Ok, porque un materialista filosófico evitaría admitir que, dado el contraejemplo, por ejemplo, esto es solamente un ejemplo de los sí. conjuntos infinitos numerables, no tendría por qué admitir la existencia de un único motor y para empezar de un primer término. Y la cadena de motores se podría prolongar perfectamente al infinito. Ok, perfecto. Pero, por ejemplo, como se habla de series causales per se, y claro, o sea, igual habrás oído un montón de veces que un tomista podría aceptar una regresión causal infinita, pero de forma lineal, ¿no? Pero no de forma jerárquica. O sea, una serie jerárquica tiene que tener un primer término porque busca, en este caso, el fundamento de un poder causal, que es fundamental como lo es el movimiento. Entonces, hay al menos conozco dos argumentos, uno que es pura reducción al absurdo, ¿no? Digamos, hemos demostrado que, digamos, el motor inmóvil existe, ¿no? O bueno, no, creo que no voy a partir de ahí, pero el punto es que si no hubiera un primer miembro que diera el poder causal como lo es el movimiento o la causalidad eficiente, este, o la causa final, etcétera, los cuerpos no tendrían, digamos, causa final o causa eficiente o movimiento. O el segundo argumento es parte, en este caso, de la distinción materia y forma, que por ejemplo todas las entidades que existen en este mundo tienen una forma que es particular y que es simple, ¿no? Entonces, esta forma particular tiene que ser una, o sea, digamos, para que esa entidad se determine, por ejemplo, no sé, yo Andrés, para que yo sea una entidad, una sustancia aquí y ahora, tengo que tener una sola forma y no infinitas formas para que yo sea yo,
y no, y por ejemplo, si yo tuviera infinitas formas, yo no estaría determinado, pero tengo una forma, por tanto estoy determinado. Entonces, es igual en la búsqueda de seres que, perdón, en la búsqueda de causas extrínsecas, necesito un primer miembro para que yo tenga en este caso el poder, digamos, de moverme, ¿no? De pasar de la potencia al acto. Entonces, no sé cómo verías tú esto. Es complicado, mira. O sea, ¿qué Ujú, te diría alguien que fuese, vamos a decirlo, sí, adherente al materialismo filosófico? La idea del motor inmóvil y la idea de la causa primera es una ujú, idea que surge fruto de llevar al límite las relaciones de causalidad circular. Y esto redunda en que un, una persona que cae en esta equivocación, cuando identifica eslabones causales del tipo A, entonces B, entonces C, entonces D, entonces A, donde ujú, la primera y la segunda parecerían en principio que son la misma, no son la misma, al menos en términos sustanciales. ¿A qué me refiero con identidad sustancial? Por ejemplo, en la afirmación, fue el mismo ladrón quien robó las tres fábricas, ¿ok? Así ujú, es el mismo. Eh, en este tipo de casos, los eslabones causales no son idénticos sustancialmente, pero sí lo son esencialmente. Ejemplo de identidad esencial sumamente rápida, los ojos de aquel sujeto son del mismo color que los del ladrón de fábricas del que te hablé. O ujú. sea, las relaciones de causalidad son así. A, que llevaría B, C, D, etcétera, etcétera, hasta volver a llegar a A, pero ambas A serían distintas sustancialmente. ¿A qué quiero llegar con esto? Aquel que cree en la causalidad primera y que por tanto requiere de un primer término para luego afirmar todo lo que me acabas de decir, Ujú. está reificando y además en su límite las relaciones de causalidad circular y a partir de ahí deriva la noción de causa primera y sé que ya lo dijimos, pero por debajo la noción de causa sube. A ver, ajá, Y con esto sí. también lo conectaría con el tema de que tú dijiste de la causalidad final y todas las consecuencias metafísicas que tendría eso. Las estrategias prolépticas, las estrategias propositivas de llevar a un final pertenecen solamente a los sujetos operatorios, o sea, a los sujetos dotados efectivamente de conciencia. Para un tomista, al ser Dios un ente autodeterminado, racional, personal, y con una voluntad y conciencia infinita que por tanto tiene un alcance global del mundo, no habría problema en entender que él, desde su intelecto, proyecta una necesaria causalidad a su creación. Para un materialista filosófico, que es fuera del ámbito de las operaciones de los sujetos materiales, no tiene sentido hablar de causalidad final, no tiene sentido hablar de una estrategia proléptica extra operatoria. Ok. No entendí muy bien lo de la causalidad circular, o sea, por qué hay una causalidad circular en una serie causal per se donde alguna entidad es causa primera en este caso? A ver, tal vez me voy a entender mal. Voy a partir de nuevo. Sí. ¿Por qué alguien afirmaría que el motor inmóvil es un postulado, por ejemplo, lógicamente inasumible? Ajá. No podemos, afirmaría un materialista, concebir algo que se mueva sin moverse el mismo. Pero hablas de concebir, o sea, ¿a qué te refieres con concebir? No es posible, mediante ninguna estrategia racional, concebir que algo se mueva sin moverse el mismo, teniendo pleno conocimiento de lo que implica el movimiento. Ajá, pero digamos, igual, si quieres navegar aún en los argumentos, o sea, porque igual tú tienes que decirme qué premisa es falsa de este argumento, porque si tú me dices qué premisa es falsa, evidentemente ahí, digamos, la conclusión no se da, o sea, pues la conclusión no se infiere. Entonces, pero si tú dices, todas las premisas son verdaderas y un materialista filosófico podría darlas por hecho, o al menos no tendría problemas en aceptarlas como verdaderas, entonces es, es concebible o al menos es plausible que exista un primer motor inmóvil. Bueno, en este caso, sí, por decirlo simple y llanamente, de forma Ujú. directa, no es plausible concebir un motor inmóvil. Ok, muy bien.
Y por Pero tanto, la premisa ajá, 14, por ejemplo, y aquellas que la ah, sostienen de que ajá, hay un actualizador puramente actual, es falsa. okey. A ver, entonces, la 8, o sea, quedamos en que la 8, por ejemplo, por tanto, todas sustancias sí tienen en todo momento algún actualizador A de su existencia, o sea, ¿esa la das por hecho o es falsa? Con las precisiones del caso que te había hecho en el momento, se podía aceptar, que es que Okey, toda ajá. sustancia tiene en todo momento algún actualizador. Si quieres ver la segunda parte, like y suscribíos a Guineo Analítico. Gracias.